Bueno, vibraciones mano brazo, vean que pepe te ya bitawi. Efectos más usuales son el resultado de contacto con un elemento vibrante, mantenga una superficie mueva, así mismo. Ahí nos quedamos. Vibraciones de todo el cuerpo. La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad, es decir, la exposición a las mismas consecuencias en todas las situaciones. Si nos crean los efectos más usuales en la vibración son problemas en la articulación de la mano, traumatismo de la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, ¿m? Dolores de cabeza, trastornos visuales, etcétera. ¿Cómo valoramos las vibraciones? Su valoración se hace por instrumentos de medida conocidos como vibrómetros, que contienen en su interior unos filtros de medición para mano brazo y otro para cuerpo entero. Medidas de prevención y control: evitar la generación de vibraciones ocasionadas por desgaste de superficies, rodamientos desgastados o averiados, giro de ejes, desbalanceo dinámico de piezas de giro, entre otras. Diseño ergonómico de las herramientas, adquirir herramientas y equipos de vibración reducida, mandos o controles a distancia o de control remoto, sistemas de suspensión de vehículos en buen estado, iluminación, cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo, cuya finalidad es realizarlo en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. No se trata de iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. Efectos de la iluminación deficiente: incrementa las anomalías visuales al no permitir una visión clara, cómoda y rápida. Incrementar los riesgos de accidente porque no se visualizan rápidamente los peligros. Aumentar la posibilidad de cometer errores. Su medición se hace a través de un luxómetro. Consiste en una célula, generalmente de selenio, por tener este material una sensibilidad espectral semejante a la del ojo humano. Medidas de prevención y control: implementar un programa de mantenimiento preventivo a luminarias de los montacargas, grúas, tractocamiones, áreas de trabajo. Tener en cuenta la ubicación de los puestos de trabajo de manera que no exista brillo ni existencia de sombras por parte del trabajador. Implementar un programa de conservación visual para el personal. Temperatura. La temperatura es una medida de calor o energía térmica de las partículas de una sustancia. La temperatura es una magnitud que se refiere a nuestras nociones comunes de caliente, tibio, frío, que puede ser medida específicamente con un termómetro. Nada raro. Para temperaturas bajas, los sitios donde se trabaja a temperaturas bajas, como congeladores, cuartos fríos, entre otros, causan un efecto de hipotermia, disminución de la temperatura del cuerpo. Y en las temperaturas altas, el principal efecto
Se denomina estrés térmico, resultado de la acumulación excesiva de calor en el cuerpo, la cual produce una reacción de sudoración. Fuente generadora: hay tres fuentes principales de calor: la temperatura del aire, el viento, la radiación del sol, las máquinas y los procesos, el trabajo muscular. Al aumentar el trabajo físico, los músculos generan calor. El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna aproximadamente de 37 grados Celsius. Algunos efectos del calor: fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, deficiencia circulatoria de los órganos internos como riñón, cerebro, alucinación, vértigo, vómito, desmayo, hipotensión, taquicardia. Activación de las glándulas sudoríparas sería deshidratación. Modificación del electrolito de la transpiración sería desalinización. Eh, cuando sudamos se produce eso. También tenemos a tener calambres, trastornos de piel, erupciones de quemadura solar, agotamiento, golpe de calor. Algunos son efectos del frío. Serán efectos del calor, ahora son efectos del frío. Disminución de la circulación sanguínea periférica, reducción de la entrega de calor al exterior, arrollamiento o encogimiento, forma de presentar menos superficial la piel de contacto con el medio ambiente, temblor involuntario, disminución de la destreza manual, reducción de la capacidad del tacto, desactivación de la transpiración, comportamiento extraño como consecuencia de hipotermia de la sangre que irriga el cerebro, congelamiento de las extremidades cuando la temperatura interior del cuerpo es inferior a 28 grados Celsius, aparece el riesgo de muerte por paro cardíaco. Interesante, muy, muy interesante. Existen varias formas de mantener fresco el lugar de trabajo. Entre estas tenemos: los techos altos son mejores que los bajos. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube. Los extractores ayudan a mantener la temperatura. Utilizar ropa adecuada. Utilizar en los vehículos sistema de climatización. Ahora vamos a entrar en lo que es la radiación. La radiación es difícil de comprender porque no podemos verla. Se trata de un proceso en el cual la energía se emite en forma de partículas o rayos. Por ejemplo, el sol emite un tipo de radiación. El exceso de radiación puede ser nocivo, pero en cantidades exactas la radiación tiene muchos usos. Se puede dar un ejemplo utilizando para sacar radiografías. Energía en tránsito, ya sean partículas u ondas electromagnéticas. Existen dos tipos de radiación. La ionizante son radiaciones
que en contacto con el organismo humano pueden causar daños a las células. Y la no ionizante no alteran las células del cuerpo. Según fuente generadora, hay un conjunto de frecuencias de radiación electromagnética, tanto en la radiación ionizante, que por ejemplo son los cósmicos, el gamma, los rayos X, y el no ionizante, que es el sol, la luz, la luz, microondas, antena para celular, antena de televisión. Ahí tenemos los rayos ultravioleta, la luz visible, infrarrojo, microondas y radio. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro y deseen aclarar antes de cerrar la clase? ¿Nadie tiene alguna consulta, algo que quiera preguntar, algo que le haya quedado ahí picando? Profesor, una consulta con respecto a el estrés térmico, porque se me presenta una situación cuando hablamos de una temperatura en el verano de 40 a 42 grados bajo un techo metálico, chapa, y las Sí, personas están expuestas de repente a una temperatura de 40 grados. así es. Eh, Sudan como locos, piden un poco de empatía, ¿verdad? De que sean comprensibles, porque también nosotros entramos ahí con las medidas de control que son los uniformes y no quieren usar los uniformes porque hace mucho calor. ¿Cuál es el factor, ¿verdad? De tolerancia? De repente podemos poner un termómetro, ¿verdad? Pero ¿qué recomendación se podría usar como una reingeniería, por ejemplo, en estos centros de trabajo donde hay mucho calor? Nosotros, por ejemplo, optamos también por hacer como unas pausas, ¿verdad? Para que vayan a tomar agua y todo eso, pero no podemos tampoco incurrir mucho en la producción porque somos muy permisivos y ahora yo sabes que de salud ocupacional también no podemos contraponernos a la producción, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia, a ver si puedes comentarnos algo, profesor. Bueno, la pregunta número uno, Isaías, ¿cuántos metros cúbicos tenés? ¿De cuánto de la nave estamos hablando? Y tenemos aproximadamente unos 1500 metros cuadrados. Mm, ¿Cuántos inductores tenés? ¿Cuántos inductores tenés? ¿Cuántos tenés ventiladores que meten corriente de aire? Tenemos, ¿cómo te diría? Como un sistema, a ver, ¿cómo te diría? Un techo no es curvo, ¿verdad? Y arriba en el medio tiene un sistema de ventilación para aire caliente. Y lo que mete o lo que inyecta aire son las puertas que se abren durante el día, que son unos portones de unos 2 por 3 pero en varios. Cada 20 metros más o menos hay un portón que permite el ingreso de aire. Ya entiendo, ese sería el techo japonés, el famoso techo japonés. Sí, creo que así se Bueno, llama. sí, así se llama Isaías. Bueno, yo te recomiendo, Isaías, por lo menos, por lo menos, un inductor cada 200 metros cuadrados.
¿Qué quiere decir un inductor? Un ventilador que meta aire y por lo menos un extractor cada 50 metros. Mayor ingreso y, perdón, mayor egreso y menor ingreso sería. Así es. ¿Por qué eso? Porque lo que vos vas a sacar es el calor generado por el cuerpo de la gente. Acordate que cada uno está en su estado normal, tiene 37 grados como mínimo, 36,5, 37. ¿Mm? Eso multiplicado por la cantidad de gente, ya tenés un número de calor generado en el ambiente. El otro es un factor de calor ambiental, sumado con la radiación ultravioleta del sol. Al abrir las puertas, lo único que estás haciendo es evitar que ese tinglado se llegue a desmoronar. ¿Por qué? Y porque estando todo cerrado, es más fácil que se caiga como una casita de cartón. Hasta ahí puedo entender más o menos, te quedó claro, Isaías. Sí, entiendo, entiendo. O sea, la estructura no va a colapsar ciertamente mientras mantenga una temperatura. Tendría que llegar, o sea, a los 100 grados por ahí para que pueda colapsar la estructura, ¿verdad? Pero sí, de repente, considerando este factor que decide el calor humano, ¿verdad? Y con la cantidad de personas que hay. O sea, yo estaba más bien viendo la temperatura ambiente que existe, por eso tal vez del techo metálico, de las puertas, del tipo de apertura que tiene en el techo para que salga el aire caliente, pero no calculé lo de las personas, por eso es un dato importante para el... No, por favor, es para servirles. Isaías lleva en cuenta varias cosas. Uno, si la tarea es fuerte, estamos hablando de 37 más 40. Ahí en la 14390 vas a encontrar la ecuación para hacer tu pedido, para poder sostener tu pedido. En la 14390 vas a encontrar esa ecuación donde habla de la pérdida de calorías. Y es simplemente cambiar todos los datos que te pide y vas a poder obtener el número al cual está expuesto estas personas. Claro, claro, voy a revisar. Hermano, yo te recomiendo tratar de aprovechar esta temporada que va a venir para ir haciendo esos cálculos y cuando te reúnas con tu encargado, tenés que decirle de que esos cálculos que estás sacando es para poder ver la inversión que se va a realizar en lo que sobra del año antes de que comiencen las altas temperaturas. ¿Entendiste, Isaías? Sí, Antes que la entendí, gente, entendido. antes, eso era. Antes de que comience a hacer calor, voy a tener que sacar esto lo más rápido posible, sacar estos cálculos, acercarle a la gerencia y discutir si los mismos pueden ser revertidos a través de una inversión que va a durar como mínimo 20 años. Proyectate vos a 20 años para qué y para que la gente compre la idea. Si te dicen manda presupuestar,
y dividí por 20 años de duración. Normalmente te van a entregar todo lo que sea mampostería, lo que sea adosaje para el aire, cambio de extractores, todo lo que vos quieras colocar para renovación de aire. Eso no hace falta que vos pagues un estudio otra vez para que se te haga, Isaías. Eso vos lo podés hacer con un simple cálculo básico del que se encuentra en la 14.390. Podés utilizar todos los datos que tenés a mano y meterle eso. ¿Mm? De acuerdo a un cálculo de renovación de aire sería. Hace vos un cálculo de renovación de aire, pero por gasto de energía calórica. Porque el gasto de energía calórica es el que está considerado en la 14.390. Y acordate que es por una persona. Y vos si tenés en una sección o en una nave, tenés 200 personas, es ese cálculo obtenido multiplicado por 200, lo cual hace que el número sea bastante difícil de manejar, explicando del por qué tenés ese inconveniente. ¿Mm? Bien claro, profesor, entendido. Genial, cualquier cosita en la que te pueda ayudar con mil gusto, Isaías, con mil gusto, a las órdenes. ¿Alguna otra consultita? Bueno, les deseo muy buena noche. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosa, si tienen algún inconveniente o algo, avísame, Isaías, para poder ayudarte y echarte luz. ¿Sí? Gracias, profesor. Yo sé que en la oportunidad que nos tocó trabajar sacamos un buen proyecto también de la imprenta donde estábamos y la idea también es ayudarle acá a la gente que está en la fábrica con este riesgo y sin duda que me voy a poner en contacto contigo para cualquier cosita. Un abrazo, hermano. Que tengan buenas noches, que descansen y nos vemos la semana que viene. Enseguida les alzo en el grupal el PowerPoint para que puedan tener archivado. En la plataforma voy a alzar los videos y el material, pero les voy a pasar en el grupal también para que lo tengan ya en su celular sin necesidad de preocuparse en descargar el archivo. ¿Está bien? Buenas noches.